Muy bien, ya estamos grabando nuestro estudio del día de hoy, diciembre 10, 2020. Ah, Le damos la bienvenida otra vez a todos aquellos que nos acompañan, ya que para mí el éxito de este grupo ha sido ese, es el compartir, el participar y compartir experiencias, conocimiento, y así aprendemos todos, ¿verdad? Todos aprendemos de todos. Muy bien. Entonces, voy a poner la pantalla con el tema que quedó pendiente la vez anterior, la atendida anterior, vamos a terminarlo, es rápido, no es mucho lo que nos quedó pendiente. A ver, parece que me salí. A ver, otra vez, lo voy a hacer otra vez. Ahora sí. A ver. ¿Dónde quedé? Muy bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algún comentario, tomen la palabra. Yo no, porque no los veo, yo no los miro a todos aquí. Entonces, tomen la palabra y hagan sus preguntas o su comentario. ¿Ok? Si me escuchan, nomás me dicen por favor si me están escuchando y si ya ven, están viendo la imagen. Sí, maestro, todo Okay. perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos quedamos en este tema. Les voy a pedir por favor que apaguen su micrófono. Alguien por ahí tiene su micrófono abierto porque hay un poco de ruido. Ok, siguen entrando personas, me disculpan, voy a darles acceso a estas personas. Ok. Muy bien. Entonces, nos quedamos en esta página la vez pasada y vamos a ver aquí el contexto, sí, de nuestra Torre de Babel, que se dio en un ambiente de mucho egoísmo, ¿verdad? Eso es lo que platicamos de la Torre de Babel. Mucho egoísmo, donde no se contemplaba a Dios, sino que en ese entonces se creía que ellos creían que eran poderosos y que podían construir algo muy grande sin la necesidad de Dios y gobernar sin la necesidad de Dios, ¿verdad? Entonces se vivía un tiempo así de mucho egoísmo. Había un rey llamado Nimrod que simboliza al ego. Entonces vamos a ver cómo se mezcla esta historia, tanto de la Torre de Babel como de Abraham, que es la que sigue, cómo se mezcla esta historia de la Biblia con nuestra vida personal. ¿Okay? Entonces, eh, el medio ambiente que se vivía en ese tiempo de Babilonia, de la Torre de Babel, como dijimos, era un ambiente de egoísmo. Entonces nosotros, en lo personal, en algún tiempo de nuestra vida también fuimos egoístas. Como les he dicho, esto no está dirigido a ustedes como Yamines, medio genianes, etcétera. Pero sí, en algún tiempo de nuestra vida, ya sea en nuestra vida presente o en una vida anterior, fuimos egoístas en algún tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que esto se mezcla, esta historia se mezcla con nuestra vida personal. Pero si ya estamos en un nivel de conciencia un poquito elevado, esto ya lo vivimos, ya lo pasamos, ¿no?
Bueno, entonces aquí es el pueblo de Babilonia no se daba cuenta, pues, que necesitábamos a Dios, necesitaban ellos a Dios para que los proyectos fueran exitosos, ¿no? Entonces, en la siguiente página vamos a ver que según cuenta la historia, que le daban más importancia en la construcción de la torre, le daban más importancia a lo material que a las vidas humanas. Que si algún trabajador caía de la torre pues, llegaba a fallecer, a morir, que no le daban tanta importancia como si se cayera un material de construcción, un ladrillo X, ¿no? Le daban más importancia a lo material. Yo repito, hay que ver esto dentro de uno mismo. ¿Qué tanta importancia le doy yo a lo material y qué tanta importancia le doy al ser humano, a los seres humanos, ¿verdad? Entonces nos vamos a la siguiente página y aquí vemos, lo voy dando un poquito rapidito para avanzar, pero repito, si tienen alguna pregunta, algún comentario, tomen la palabra, ¿no? Entonces, aquí vemos que Abraham en ese entonces, él ya estaba, bueno, cuando pasaba por ahí por la construcción de la torre, lo invitaban a participar porque Abraham era poderoso, era influyente, tenía negocio, él tenía dinero, pero él nunca quiso. Abraham no quiso cooperar nunca porque veía que era algo, que era materialismo, que no estaba con el Creador, ¿verdad? Entonces Abraham se opuso. Y es lo que pasa con nosotros también, como en la vida. También nosotros ya a este nivel en que estamos, llega un momento que nos oponemos al materialismo, ¿sí? Si nos invitan a X, no sé, a un X lugar, pero tenemos una clase de yoga, tenemos una reunión, le damos más importancia a estas reuniones, a las clases de yoga o a un estudio, entonces ya estamos rechazando también el materialismo, ¿no? Y así, vamos a ver la siguiente página. Y aquí vemos que la naturaleza tiene sus leyes. Una ley principal, la naturaleza tiene una ley única que es la de el amor, es la del otorgamiento, la del altruismo. Toda la naturaleza en sí, sí, todo el universo, todos los planetas, los animales, las plantas, están para servirnos a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nos dan un servicio. Ese servicio es ese altruismo, es ese amor de la divinidad que se manifiesta, Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Nosotros como seres humanos actuamos de manera opuesta. Repito, no ustedes, no, estamos hablando en general. El ser humano ha venido actuando en oposición a la naturaleza. Es decir, en vez de aplicar el altruismo, el ser humano ha sido egoísta. Entonces, por eso es que estamos en pos de la naturaleza y por eso es que tenemos tantos problemas, ¿verdad? Nos vamos a la siguiente página y miren, aquí vemos cómo en esta gráfica, vemos cómo el ego, el egoísmo, ¿sí? Ha crecido a través del tiempo, ¿sí? Vemos cómo al principio, hace 40,000 años, el ego era sencillo, nada más buscaba la comida, eh, sexo pues, para perpetuar la especie y un lugar donde protegerse para dormir. Es todo lo que el ego deseaba, ¿sí? Pero posteriormente, miren, después el ego aquí, donde dice well, es la riqueza. Entonces empezó a despertarse el deseo por la riqueza ya a principios de nuestra era, ¿verdad?
Y así, si el ego ha seguido creciendo, posteriormente en el tercer nivel, el ego busca aquí poder, el poder a través del ejército, por ejemplo, de las armas, la fama, el honor, y ya no tanto la riqueza, sino ahora, aparte de riqueza, el ego quiere poder, ¿sí? Poder político, poder económico, poder, este, en, como decían, en la guerra, ¿verdad? Y posteriormente, ya en el siglo XX, el ego llega a un nivel donde busca conocimiento. Entonces, el conocimiento, la ciencia también se considera como parte del ego. Y, y estamos viviendo estos tiempos del conocimiento, donde se han descubierto pues grandes cosas, ¿verdad? La ciencia, pero hablamos en este estudio de la Torre de Babel que todo este progreso científico no nos ha resuelto la vida, que se ha complicado la vida más todavía. Con tantos descubrimientos no tenemos resuelta la vida. Entonces, el último paso, el último nivel del ego, lo estamos viviendo ya actualmente, que es ya el nivel espiritual, en donde el mismo ego se va a dar cuenta que lo espiritual es lo que nos va a traer un bienestar. Y claro, unido es esa espiritualidad, unida a ese conocimiento de la ciencia, al poder económico y a todo, ¿verdad? La riqueza. A todo esto vamos a unirle la espiritualidad y lo estamos viendo ahorita actualmente con esta pandemia, este virus que nos ha aislado en nuestra casa, precisamente para eso, para reflexionar, ver en qué estamos mal, por qué llegamos a este nivel sí, de malestar, de enfermedad, siendo que tenemos tantos avances científicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está orillando la vida a quedarnos en nuestra casa para pensar, reflexionar en uno mismo. ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué hice mal para todo esto que nos está pasando, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que el ego ha venido creciendo, pero que ya, como quien dice, llegó a un tope, a su punto final. Y ahora vamos a experimentar, como les decía, la espiritualidad. Entonces nos vamos a la siguiente página y aquí vemos que la única solución para que el ser humano reconozca que está actuando egoístamente, en este caso la Torre de Babel, entonces es cuando Dios se manifiesta a través del amor, a través del el altruismo, cuando él se manifiesta a través de este amor, cuando el ser humano se da cuenta de que está actuando egoístamente. ¿Sí? Entonces ya tiene dos puntos de referencia. El amor, que es el deseo de ayudar, el deseo altruista, y el egoísmo. Y eso es lo que viene a ayudar a que el ser humano cambie, salga de ese egoísmo al altruismo, ¿no? Pero aquí él nos habla de que vino a hacer un juicio, Dios celebró un tribunal. Ese tribunal, ese juicio, se da en cada uno de nosotros, no es un juicio real, ¿verdad? Así como los que conocemos, sino que es un juicio que se da internamente dentro de uno. Yo mismo me hago un juicio, me enjuicio a mí mismo para ver qué nivel de egoísmo tengo y también, bueno, y ver si mi nivel de altruismo me enjuicio a mí mismo para poder corregirme, ¿verdad? Entonces,
Otra vez se mezcla la historia con nuestra vida personal. Entonces, la siguiente página, bueno, aquí vemos que la luz altruista, esta luz del altruismo, es la que nos enseña, nos hace ver que estamos actuando de una manera egoísta. Fíjense, por ejemplo, cuando hay problemas en la Ciudad de México, como sabemos, ha habido temblores, ¿verdad? Ha habido temblores. Entonces, fíjense cómo cuando hay esos, ¿cómo se dice? Tragedias o naturales, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta el altruismo? Cómo la gente sale a ayudar a todos los damnificados, como a remover escombros, a buscar cuerpos o personas. Ahí sale el altruismo, ¿sí? Pero cosa curiosa que ya después que pasan esas catástrofes, como que se olvida eso, como que el altruismo pasa a segundo término. Bueno, pero es esto lo que nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos, a hacernos un juicio a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la siguiente página, bueno, aquí la imagen nos dice que en un momento dado somos títeres, somos manipulados por nuestro ego. En un cierto momento, el ego es el que nos controla. Sí, entonces, si se dan cuenta, todo el estudio que estamos realizando es de cómo es liberarnos de esta manipulación del ego. Y como ya hemos dicho, no lo estamos eliminando el ego, no lo vamos a eliminar, no lo podemos eliminar, es parte de nuestra naturaleza, pero sí podemos manejarlo a nuestra conveniencia, para para usarlo como altruismo, ¿sí? Usar nuestro ego de una manera altruista, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, cuando ya entremos con Abraham, que él nos enseña cómo a él empezó a trabajar así con su ego de una manera altruista, ¿no? Entonces nos vamos a la siguiente página. Esta es la última página de este tema de la Torre de Babel. Y aquí se menciona que la Kabbalah fue, fue recibida, la Kabbalah se le enseñó a Abraham, fíjense, hace 4000 años en Babilonia, Abraham recibió, y él escribió este libro que vemos aquí a mano derecha, conocido como Sefer Yetzirah. Se traduce como el libro de la creación. Sí, y alguien por ahí tiene su micrófono abierto, ¿lo podría cerrar, por favor? Muy bien. Entonces, este libro fue escrito por Abraham, donde nos habla, en este libro, Abraham nos habla de la creación y aquí vemos que él nos habla del árbol de la vida. Aquí está el árbol de la vida en la parte de abajo de la figura. Y aquí es donde él enseña, Abraham enseña todo lo relacionado con el árbol de la vida y cómo se relaciona este tema de la creación con todo, ¿verdad? Con el universo, con todo en general. Entonces, todo eso estaba oculto. Sí, fíjense, 4000 años hace que este libro fue escrito por Abraham y a la fecha es cuando se está estudiando, se está revelando. Entonces, eh, para esto hay que tomar en cuenta que el sublime maestre Avatar, que es el que fundó esta organización, él contempla dos líneas de conocimiento que son las que estamos estudiando, que son el hinduismo con la yoga y la tradición hebrea con la Kabbalah. Estas dos líneas, de conocimiento son las fuentes de todas las religiones, de la ciencia, de filosofía, todo tiene su raíz en estas dos líneas de conocimiento. Entonces, por eso es que estamos estudiando esto, porque es la base de nuestra organización, ¿ok? Como
gran fraternidad universal. Entonces, estuvo oculto este conocimiento, pero ahora ya se ha, este, se está difundiendo precisamente para ayudarnos como humanidad para salir de este callejón sin salida donde estamos, como vimos en la Torre de Babel, ahí la vida nos lleva a un laberinto, ¿verdad? Cuando el materialismo nos lleva a un laberinto donde hay callejones sin salida, ¿no? Entonces vamos a cerrar esta parte, que es la última hoja, la última lámina. Y para empezar la siguiente de Abraham. Y nada más, no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta al respecto y antes de pasar al tema de Abraham. Tiene la palabra el que guste participar. Maestro Roberto. Adelante, Ok. Irma Valencia, adelante. Bueno, mi duda es si antes este conocimiento o esta sabiduría se daba de forma oral, de boca en boca, y cómo fue que Abraham escribió este libro. Ujú. ¿Había escritura en ese entonces, hace 4000 años? Bueno, ¿O sabía escribir Abraham? oh sí, Abraham era intelectual, Abraham era hijo de un hombre muy poderoso en Babilonia. Su padre llamado Terah, ahorita vamos a ver adelante, Terah. Sí había escritura, acuérdese de que se escribía de manera cuneiforme, ya había escritura y acuérdese de que nuestros antepasados, olvídese, era una cultura, eran sabios. Ahí tenemos, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Nadie sabe cómo las hicieron, no se sabe ni quién las hizo, ni cómo las hicieron. Ahí están las construcciones en Cusco, en Machu Picchu, en muchas partes del mundo. Fueron pueblos antiguos muy sabios, que no se compara con nuestra civilización, nunca se va a comparar. Yo creo que nunca vamos a saber cómo hicieron las pirámides de Egipto, nunca, imposible. Entonces, ellos eran más sabios que nosotros, mucho más, mucho más. Y para esto cuenta una historia el sublime maestro Avatar. El sublime maestro Avatar habla de la Atlántida, de ese pueblo, de esa civilización que la ciencia no ha descubierto, ¿verdad? Sí, la Atlántida en sí, pero hay ¿cómo se dice? Se menciona en la historia, ¿no? Bueno, pero lo que comenta el sublime maestro Avatar, él dice que de ahí de la Atlántida partieron dos grupos llamados los Ad y los Am. Perdón, los Ar, y los Ad. Estos dos grupos, uno se dirigió hacia la India, los Ar se dirigieron hacia la India y los Ad hacia Medio Oriente. Él dice que de ahí viene ese conocimiento, esa sabiduría de la Atlántida, de estos dos grupos que emigraron de ahí. Entonces es una sabiduría muy grande, muy grande, mucho, muy grande. Bueno, ¿cuál fue su otra pregunta? Ya me perdí en sus preguntas. No, nada más eso, de que si antes, según la tradición, era oral, o sea, el Bueno, conocimiento se daba de boca en boca, ¿cómo fue que Abraham, era mi duda, había escrito el libro de la creación? sí, Y mire. vendría Sí. siendo el Génesis, ¿verdad? No es el Génesis. Ah, ok. No, el Génesis lo escribió Moisés, Ok. 2000 años después de Abraham. Después de Abraham, sí, ese era mi... Ajá. No. Y entonces, lo que escribió Abraham, mire, es el origen de la Kabbalah. Eso es lo que escribió Abraham, Ok. el origen de la Kabbalah. Ah, ok. Y la Kabbalah
se dice que está en 3 versiones. Se escribe Kabbalah con Q, Kabbalah con K y Kabbalah con C. Sí, Y la Kabbalah con Q, esa es la que se les enseña de labios a oído, verbalmente. La sí. Kabbalah con Q. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ya en el siguiente estudio, se conoce como el Midrash, Sí. que se puede decir que es una versión que va paralela con la Biblia, el Midrash, donde se manejaba así, de esa manera, de labios a oídos, verbalmente el conocimiento del Midrash. Y vamos a ver ahí cómo el Midrash explica todo bien clarito, de una manera verbal, a aquellos que tenían la capacidad de entender y que merecían tener, habían hecho méritos para recibir ese conocimiento, ¿no? Entonces la Kabbalah con Q, y luego tenemos la Kabbalah con K, que es la que está escrita en los libros como la Biblia, que Sí. también tiene un mensaje oculto, la Kabbalah con K. Y luego tenemos la Kabbalah con C, que es la interpretación que se le puede dar ya de una manera más, ¿cómo se puede decir? Más literal al Ok. contenido de estos libros sagrados, ¿no? Bueno, ¿alguien más algún comentario o pregunta? Pero en sí estas 3 formas coinciden en todo, en la historia en el inicio del hombre Así o de es, la creación. sí, coinciden en todo. Ahora, como le digo, ahorita vamos a ver en el siguiente tema la Kabbalah con Q, Sí. cómo coincide con los relatos o las historias que vienen en la Biblia, en el Génesis. Ahorita lo vamos a ver. Ok, muchísimas gracias, Sí, maestro. sí, Diana. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy respetable Agustín, y qué bueno tenerlo aquí. Buenas noches, reverendo, muy Eh, respetables, hermanos todos, Pax. Empezamos temprano hoy porque el tema está un poco extenso. Sí. Sí, yo quisiera comentar nada más que Sí, sí, adelante. nos han enseñado que las culturas anteriores tenían un poco menos de conocimiento del que tenemos hasta ahorita. Pero no es cierto, en Egipto había luz, había pilas, y eso no nos lo comentan en la escuela formal, tradicional. Entonces, la evolución del planeta va en varias etapas. Ya hablaron de la Atlántida, que eran mucho más desarrollados que nosotros, y cayeron en un cataclismo. Una raza se fue para Europa, otra para América, y el glifo Atl está en las dos líneas. Se sabía que había conocimiento en las dos escuelas. Los más viejos se fueron a Europa, los más jóvenes a América. Y recuerden que nuestra tradición mexicana, o mejor dicho, la tradición mesoamericana, decían el retorno a Aztlán, Atl. Entonces, todos esos conocimientos, pues tenemos que irlos poco a poco identificando, poco a poco ir viendo de qué se trata, para saber. La cábala no tiene mucho que salió al público en general. Tendrá unos 15, 20 años que se permitió salir la escalera de Jacob de las sinagogas. Y nos dan ese conocimiento para empezar el proceso evolutivo del desarrollo de la conciencia del ser humano. Entonces, una cosa es lo que nos dicen las escuelas formales, o las escuelas, vamos a llamarles de afuera, vamos a llamarles una educación formal, y la tradición. La tradición nos enseña cosas más profundas. Recuerden los rollos del Mar Muerto, el Qumran. Ahí venía también de la escuela de los esenianos, donde estudió el Cristo. Entonces, no se sorprendan de todos estos conocimientos que tenían, conocían los números, decían cómo hicieron las pirámides. ¿Ustedes creen que ellos no sabían calcular los mayas? Todo ese conocimiento profundo del universo, ellos decían que faltaban 2 planetas por descubrir cuando llegaron los españoles, y los españoles decían que la Tierra era plana. Nada más vean la diferencia de proceso evolutivo, de desarrollo humano y de conciencia espiritual. Entonces, de alguna otra manera, decimos, ¿cómo es posible que ellos tengan más conocimiento ahorita con nosotros?
Cuando llegaron los españoles a América, aquí había acupuntura, había un montón de medicina tradicional que apenas estamos descubriendo. Esa es mi aportación. Gracias. Sí, muchas Gracias a gracias. usted, maestro. Muchas gracias, muy respetable, Agustín. ¿Alguien más? ¿Algún comentario para antes de iniciar el otro tema? Bueno, parece que no. Miren, les voy a pedir un par de minutos, un descansito nada más. Tengo que ir al baño rapidito. Ahí le encargo un respetable, Agustín. Ahí no se Disculpe. preocupe, aquí comentamos algo de la Ok. cábala con C, con K y con Q. Que la más literal es la con C, con K es otra interpretación, y ya con Q se dice que es de labio a oído. Como las recetas de cocina que ustedes ven, que ahí viene la fórmula y todo, pero eso es literal. Ya la formación de hacer la receta ya es diferente. Y ya los secretos, eso se lo dan el cocinero, el que está haciendo, se lo da así al oído. ¿Les ha pasado así? Así es. Y en todos los oficios, en todas las artes, así sucede, ¿eh? O sea, no es tan literal las cosas, no son tan al pie de la letra. ¿Les ha pasado? Sí. Sí, una cosa es lo que nos enseñan en la universidad y lo que cuando ya salimos al campo de trabajo nos damos cuenta que pues no es como así, como nos los contaron, que después tiene sus secretos, que tiene sus cosas que nos tienen que decir ya los que están ahí, los expertos, los que en la práctica saben. Y no hay otra forma, literal, no hay otra forma. No se enreden tanto, o sea, la cábala con C, pues es lo formal, lo que dice la letra. La con Q es profundizar un poco, y la con K, y la con Q ya es realmente ese sistema de aprendizaje de vida, que donde se la da el maestro al discípulo. Y esta línea es una tradición, un linaje del maestre de la Ferrier a su primer discípulo, el sublime hermano mayor, el doctor José Manuel Estrada Vázquez. Y es impresionante todo este cúmulo de experiencia y de conocimiento que traen esos seres de una alta evolución espiritual. ¿Sí más o menos queda claro? Sí, ¿va? Así queda más claro. Bueno, muchas gracias, muy respetable, Agustín. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Pues saludos. Si quieren comentar algo en lo que continúan, sí, usted dice, muy respetable. Bueno, sí, pregunto por otra vez. ¿Algún comentario? Si no, ya empezamos el siguiente tema de Abraham. Bueno. Ok. Entonces vamos a poner la pantalla para empezar con el tema de Abraham. Ya empezó a transmitir la pantalla. Sí, déjeme ver si... Creo que... Bueno, tengo que arreglar esto porque no es la que necesito. Déjenme salirme. Sí, búsquele ahí la que ocupa. Salirme. Sí. Ahí me permiten un par de minutos. Un minuto. No se preocupe, aquí estamos comentando. Okay. Para empezar a observar quién es Abraham o Abraham. Oiga, entonces la Torre de Babel se destruyó. Pregunta por el símbolo o por la estructura. Por la estructura, vaya, esa historia termina con que
¿La gente terminó hablando diferentes idiomas y la torre se cayó o qué pasó? Pues, ¿cuántos idiomas cree que podemos hablar de una manera distinta? Aquí en la República Mexicana o en el continente americano. ¿Cuántas formas de hablar de diferentes? Si tomamos a todas las lenguas indígenas, todos los idiomas indígenas, más el inglés, más el español y unas personas que hablan francés, I don't know. ¿Cuál sería el idioma, cuál sería el idioma universal? Hace rato lo estaban platicando, el ayudarse, el apoyarse. ¿Cuál sería para usted el idioma universal? Bueno, si me permite hacer un comentario ahí muy respetable. Adelante, adelante. Miren, eso lo vimos la tenida pasada. Miren, la Torre de Babel, hay algunos estudios que dicen que sí existió la Torre de Babel, que fue hecha para protegerse del diluvio, de otro diluvio, que en Babilonia se conocía que había habido un diluvio y con la torre pues iban a salvarse, ¿no? De una inundación X. O sea, fue real, fue real. Pero lo que estamos utilizando esta historia en nuestra vida personal. Entonces, los idiomas que se crearon de diferentes idiomas en esta historia de la Torre de Babel son nuestros pensamientos egoístas que no nos dejan entendernos con las demás personas. O sea, yo tengo mis propios pensamientos y por eso no me entiendo con mi vecino porque él piensa diferente a mí. No son idiomas, son los pensamientos. No se vaya tan lejos, hable nada más del círculo familiar, con la pareja familia, y con los hijos. También no nos entendemos con los hijos, con los hermanos, con los padres. Ese es el simbolismo de los idiomas en la Torre de Babel. ¿Dónde anda su Torre de Babel? En cada uno de ustedes. Muy bien, entonces vamos a empezar el estudio de Abraham. Y miren, aquí, para empezar, aquí vemos el panorama general otra vez, en esa época donde reinaba el egoísmo. Otra vez estamos saliendo de una época, de un tiempo egoísta, que hay que ver nosotros como seres humanos en qué tiempo fuimos egoístas, si no en esta vida, como les decía, en una vida anterior, en otras vidas. A lo mejor ahí vivimos en la época de Babilonia y fuimos egoístas, no sé. Entonces, partimos de ese ambiente egoísta que existía en ese entonces. Y había un rey llamado Nimrod, ¿verdad? Aquí está representado en la figura. Ese rey es el egoísmo, es el ego a nivel ¿cómo se puede decir? El ego general, a nivel general en la humanidad, pero también está dentro de nosotros. Y aquí vemos cómo vamos a utilizar este conocimiento que se llama Midrash. Aquí lo puse con letra oscura. El Midrash se puede decir que es el que contiene, se puede decir que es un libro, yo no lo conozco, no sé cómo decirles, pero es donde se enseñaba de una manera verbal todo este conocimiento. Entonces de ahí sacamos este conocimiento del Midrash. ¿Ok? Entonces el Midrash nos dice eso, que existía ese rey que simboliza al ego, ¿verdad? Y que era cuando éramos tan egoístas que no podíamos tolerar nada que nos lastimara, que nos ofendiera. Inclusive había un verdugo que se encargaba de destruir a alguien que nos ofendiera o que nos dijera, que nos hiciera una mala cara, pues el verdugo se encargaba de matarlo, ¿no? Es un extremo de egoísmo. Entonces vámonos a la siguiente página y vemos que en ese entonces el Midrash nos vuelve a hablar aquí
dice que llegaron unos astrólogos a ver al rey Nimrod y le dijeron que habían visto unas señales en las estrellas y que iban a ser un niño en su reino, que este niño lo iba a derrocar a él como rey, como el ego. Este niño lo iba a derrocar, lo iba a vencer. Entonces, pues se quedó preocupado del rey Nimrod, ¿verdad? Y aquí nos dice el estudio que ese niño es el germen, que vamos a ver que viene siendo Abraham, pero es ese germen del grado siguiente que de repente empieza a entender su ego. Es decir, ustedes como yamines, ahí nacen ustedes un germen, un niño, que corresponde al siguiente grado, que es de medio genial. En mí como Getuls, también van a ser un niño, ¿sí? Que corresponde al siguiente grado, ¿verdad? Que me va a ayudar ese niño, esa fuerza interna, me va a ayudar a elevarme hacia ese siguiente grado, ¿no? Entonces, posteriormente, en esta imagen vemos que el ego, nuestro ego, acuérdense, estamos hablando en general y en lo personal. El ego depende de las personas. Sí, el ego no puede gobernar donde, digamos, como dice aquí, donde hay un rebaño de vacas. No, el ego necesita de los intelectuales para que lo escuchen, necesita de las personas, y el ego inclusive tiene que apoyar a estas personas, pagarles, cuidarlas, pero al mismo tiempo oprimirlas. Entonces, en esta etapa nos damos cuenta de que el ego depende de eso, depende de nuestro medio ambiente, de las personas. Fíjense bien, por eso, si hacemos un retiro, si un ermitaño se va allá a una cueva, allá a pasar un tiempo solo, pues técnicamente ahí está matando a su ego, porque si está solo, no hay personas, no hay nadie con quien se va a manifestar el ego. El ego se manifiesta con las personas con las que convivimos. Ahí se manifiesta nuestro ego. Entonces, si hacemos un retiro, técnicamente ahí estamos matando a nuestro ego, ¿no? Entonces, en esta etapa nos damos cuenta de que nuestro ego es vulnerable, depende de las personas, ¿verdad? Vámonos a la siguiente página. Entonces, aquí vamos a ver que esa fuerza interna llamada Abraham, que es esa fuerza altruista, el deseo de ayudar, deseo de otorgar. En esta historia se conoce como Abraham, ¿sí? O sea que dentro de todo ese egoísmo que se vivía en ese entonces, nace un ser el cual está en contra de ese ego, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Que ese egoísmo, fíjense bien, es de donde nace nuestro Abraham, nuestro deseo de otorgar. Es decir, que es tan importante uno como el otro. Del egoísmo, de ahí es de donde nace el deseo de dar esa energía, esa fuerza que nos impulsa hacia la misericordia, hacia el amor, etcétera. Nace del egoísmo precisamente. Después vamos a ver cómo Abraham no reconoce este principio y trata de enfrentarse a su ego, lo cual vamos a ver que no va a poder, y vamos a ver cómo sale de esa situación, ¿verdad? Entonces, por eso
que dice que necesitamos las dos fuerzas, tanto la egoísta como la altruista. Nos vamos a la siguiente página y vuelven los astrólogos a hablar con el rey y le dicen que vieron una estrella en la casa de Terah, que es el padre de Abraham, que esta estrella se movía y que consumía otras estrellas. Entonces aquí vemos que bueno, ahí de hecho le dicen que van a hacer ahí un niño en la casa de Terah, ¿verdad? Un segundo nada más. De hecho, le dicen que nació un niño ahí. Perdón, aquí me confundí un poquito. Déjenme leer un poquito aquí. Dice, las estrellas prevén que un niño pronto nacerá en el reino de Nimrod. Entonces, dice que las estrellas simbolizan esas fuerzas de tu desarrollo interno. Si están hablando de estrellas, bueno, esas estrellas sabemos que, pues es todos los astros, toda la astrología, todas las constelaciones del zodiaco que están en nosotros mismos, forman parte de uno mismo. Entonces, dentro de esas estrellas hay estrellas que nos inducen hacia el altruismo, hacia la misericordia. Pero también se dice que hay planetas que nos inducen a lo contrario, ¿sí? Al egoísmo. Por ejemplo, Marte, que nos induce hacia la guerra, a pelear, ¿verdad? Entonces, aquí el estudio nos dice que estas estrellas, que la influencia de estas estrellas es tan grande que no podemos escaparnos de ellas, ¿verdad? Que tarde o temprano se cumple lo que es lo que estas fuerzas, a lo que nos inducen estas fuerzas positivas, ¿no? Entonces, pero el rey Nimrod pregunta que qué se puede hacer para este problema. Y pues lógico, ¿verdad? Dicen, bueno, pues hay que matar a todos los niños que nazcan y así no nos quitamos de este problema, ¿no? Entonces la idea de él es construir casas donde poner a las mujeres embarazadas y cuidar que nazcan niñas, que no nazcan niños, o matar a los niños que nazcan, ¿verdad? Pero dejar a las niñas. Es el plan del rey Nimrod. Entonces vamos a ver que aquí nuestro ego... Maestro, Sí, perdón. disculpe que lo interrumpa, Sí, pero diga. al estar leyendo yo de esto cuando usted mandó estos escritos, Sí, si esto fue hace 4,000 años, antes de, o sea, la analogía es paralela a lo mismo que cuando nació Jesucristo. Se parece a el otras rey historias. el rey vendría siendo Herodes. Lo cuenta más o menos muy similar, pues. no A es... mí me cuesta Sí. ponerlo así, pues. Mire, este rey vivió en Babilonia 2000 años antes del nacimiento de Jesús. 2000 Sí. años. Son conceptos que se aplican a lo mismo. Se aplican a mí, a usted, a todo ser humano en cualquier época, en cualquier tiempo. Ese es el punto, que estamos usando esta analogía para compararnos, para vernos a nosotros mismos, para que usted se vea cómo está usted formada con esas fuerzas tanto egoístas como altruistas, para que yo me vea en ese contexto. Y todo ser humano, entonces se aplica en todo momento de la historia de la humanidad. No estamos estudiando una historia de un pueblo, de un personaje, no. Estamos estudiando cómo estamos formados como seres humanos.
cómo Dios nos creó de esa manera. Eso lo vimos hace mucho cuando empezamos este estudio, hace como unos 2, 3 meses antes. Entonces estamos estudiando, estamos estudiando a nosotros mismos, cómo estamos formados, cómo es que Dios nos Sí. creó. Es el ego al final de cuentas, ¿no? Es el ego, sí. ¿Cómo? Pero nunca vamos a poder deshacernos del ego. Entonces, ese niño del que usted habla, Ujú. para subir a otro nivel de conciencia, ¿sí? Sí, En otra ocasión había dicho que el ego nos ayudaba a subir a ese otro nivel porque nos impulsaba, era un impulso que se daba pues ya intrínseco a lo que es el ser humano. Así lo vi yo. Entonces, ¿habrá un ser humano que esté libre totalmente de ego? Pues No, ahí sí se me hace no. muy difícil. Yo quiero comentar algo. sí, adelante. Se acerca el 24 de diciembre. El 25 es el día del nacimiento del niño Dios. ¿Sí? ¿Dónde tendrán su niño cada uno de nosotros? ¿Dónde está ese niño que a veces lo En ocultamos, a veces, Tiferet, ándele, a veces, ¿dónde está? ¿Cómo lo hacemos nacer dentro de nosotros? El ego no lo vas a poder matar, pues es el instinto de conservación, te ayuda para superar muchas pruebas, pero sí lo puedes educar, domar ese instinto y que nazca ahorita la fecha es propicia para el nacimiento del niño interno, ese niño que da todo. Los niños no pelean, si se fijan, y si pelean no hay rencor, se olvida y siguen trabajando. Nosotros con todas nuestras cuestiones humanas, de crecimiento, de conceptos que tenemos, pues vamos bloqueando a ese niño. Por eso este estudio, que el muy respetable está comentando, lo puedes identificar en muchas facetas de tu vida. Y se repite la historia porque habla de la humanidad, del ser humano en todas sus facetas. ¿Sí? sí. Se parece a la historia que tenemos del Popol Vuh, de un montón de libros sagrados que dices, oye, pues sí está aquí. Lo más cercano que tenemos es el nacimiento de Jesús el Cristo, que es muy parecida a la historia y no la vuelven a recordar. De alguna manera u otra se repite la historia en el mismo sentido, pero en diferente espacio evolutivo. ¿Sí? Sí. Y lo que hay que reflexionar es, ¿dónde está ese niño dentro de nosotros? ¿Y dónde está ese Cristo dentro de nosotros? Eso es bien profundo. Por ahí preguntaban que cómo ayudar a la gente, pues si no le hacemos daño, pues lo que te nazca, lo que te dicte tu conciencia es lo que tienes que hacer. Y ese es lo que el hermano mayor decía, es tu misión en la vida. Y en ese proceso de estudio nos vamos dando cuenta, ¿sí? El logro o comprensión altruista. Porque todas estas potencias, todas estas fuerzas están dentro de nosotros mismos, así lo dijo Jesús el Cristo, ¿no? El cielo y el infierno están dentro de vosotros mismos. Pero aquí ya vas de una manera consciente, dijo usted, Tiferet, ¿cómo vas avanzando en tu proceso? ¿Cómo van tus conceptos mentales? ¿Sí? Sí. ¿Algún comentario a esto? ¿Se repite la Gracias. historia y se parece, sí o no? Sí, Sí. yo quiero comentar, a lo mejor nada más es una pobre opinión. Aquí no hay pobres. Todos somos ricos. En aquella época yo creo que Dios mandó muchos mensajes que tenían un gran simbolismo para todos aquellos que entendían y que captaban la esencia del mensaje. Y yo creo que de alguna manera mucha gente no lo entendía, no lo asimilaba como tal ese mensaje con respecto a este ego, a este niño, a esta parte nuestra interna. Y entonces, de alguna forma, viene la época de Jesús a ser como más vivida para ver si así lo entendemos.
y a ver si así nos ubicamos en que es necesario que dominemos esa parte nuestra o que hablemos y que lo traigamos a nuestras vidas, ¿no? Creo. Para eso es todo este tipo de estudios. Para ustedes, que el muy respetable hace su esfuerzo para generar un poco o mucha de conciencia. Y eso nos tiene que servir para la vida, porque si no lo aplicamos en nuestra propia vida, no sirve de nada. ¿Sí? Profundicen, reflexionen, mediten y digan, ¿estos estudios para qué me sirven? Y les aseguro que si esto lo plasmamos en nuestra formación de vida, cambiamos todo el entorno del universo. ¿Sí? Un yamín es el que va a salvar al mundo. Les aviso, ¿eh? Un yamín. Con el yamín, con eso empezamos a salvar el mundo, dice el hermano mayor. ¿Sí? Porque entra un estado de conciencia, no agredir. O sea, imagínense un presidente de cualquier país que sea yamín, no mentir, no matar, no robar. Híjole, eso está durísimo en la política ahorita en estos momentos, ¿no? Pero este tipo de estudios que hace su esfuerzo el sistema de formación a cargo del muy respetable Roberto, pues observen todo lo que podemos sacar de estas frases. Y cada quien saque lo que necesite. No es lo mismo para todos, ¿eh? ¿Está de acuerdo, muy respetable Roberto? Así es, muy de acuerdo, sí. Muy bien, entonces, agradeciendo sus comentarios. Vamos a seguir adelante. Miren, entonces aquí vemos que niño y niña, ¿verdad? El niño tiene que ver con el deseo de dar y corresponde a la Biná. Aquí tenemos a Biná, de acuerdo al árbol de la vida, que ya hemos estudiado un poquito de esto. Fíjense cómo Biná está completamente arriba ya en el triángulo superior, ¿verdad? Esta trilogía, triada superior. Entonces, el niño corresponde al deseo de dar, de Abiná, deseo de dar, deseo de otorgar. Y niña corresponde al deseo de recibir, que ya sería la parte baja de esta columna del lado izquierdo. Sí, porque ya hemos dicho que la columna del lado derecho es la columna de recibir, de dar, de otorgar, misericordia, y la columna de la izquierda del juicio, ¿no? Entonces, así es como encontramos el simbolismo del niño y la niña en este contexto, ¿no? Que donde quiere matar a los niños el rey de Babilonia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la siguiente página y vamos a ver que el padre de Abraham, como les decía, era poderoso, era el brazo derecho de este rey Nimrod, y él le pregunta al rey, a ver, no sé si está en la anterior. No, no está en la anterior. Bueno, en esta lámina en la que estamos ahorita, aquí se refiere a que el ego en un momento dado acepta el deseo de otorgar, pero porque el ego mismo también va a sentir placer. Entonces fíjense cómo en un momento dado, sí, damos algo, ayudamos a alguien, pero por el placer de que sentir satisfacción de que yo ayudé a alguien, si me explico, para recibir un favor, pues. Entonces el ego acepta, dice, ok, vamos a aceptar a los niños, pero yo me voy a sentir bien porque los estoy aceptando. Pero no sé si me explico, pero es cuando
damos algo para recibir algo, por el favor que hicimos, ¿verdad? Entonces, aquí nos menciona que el padre de Abraham, Terach, habla con el rey y le dice que su esposa está embarazada y que no quiere que, pues, que la vayan a meter en una casa donde le están juntando a esas mujeres embarazadas para matar a su hijo, ¿verdad? El rey le dice que no lo va a hacer, que porque Terach es uno de sus súbditos de los un gran ahí en el palacio, ¿verdad? Le dice que no, pero vamos a ver precisamente, ¿sí? Nace el hijo de Terach, nace Abraham. Aquí ya llegan los astrólogos otra vez con el rey, le dicen que sí, que ya nació en la casa de Terach. Y vamos a ver más adelante que el rey, como manda a matar a los niños, vamos a ver más adelante que huye Abraham, vamos a ver que siendo niño, ¿verdad? Lo lleva a ocultarse, su padre lo lleva a ocultarse pues, para que no lo maten, ¿verdad? Pero aquí vemos en esta gráfica que el nacimiento de Abraham es lo que nos está comentando el más respetable Agustín, es ese deseo de altruista que nace dentro de uno. ¿Sí me explico? O sea, como Yamines, como medio genianes, etcétera. Nace en el deseo de ayudar a la humanidad, ayudar a nuestro prójimo. Eso simboliza el nacimiento de Abraham, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la siguiente página. Estoy un poquito rápido para terminar el estudio, ¿no? Entonces, el padre de Abraham le dice que se esconde en una cueva y para protegerlo del rey que lo quería matar, ¿verdad? Pero entonces esta cueva viene a simbolizar todo ese ambiente egoísta. Sabemos que la tierra simboliza el ego, ¿sí? Entonces, esta cueva simboliza ese ambiente egoísta que se vivía en ese entonces y de alguna manera protege a la persona, en este caso Abraham, para no contaminarse o no relacionarse con el exterior. Entonces, esto lo podemos ver nosotros así a nivel personal, que nosotros nos refugiamos técnicamente en nuestra escuela de Yamines, en nuestra escuela de medio genianes, en nuestro instituto de yoga, y nos aislamos de ese mundo egoísta que existe fuera de estas instituciones, ¿no? Eso simboliza esta cueva. Pero vamos a ver que en la historia, y como lo cuenta el Midrash, Abraham tenía 3 años, pasa 3 años en esta cueva, ¿ok? En donde siendo un niño y teniendo una mente muy, pues muy inteligente, ¿no? Él asimila ahí en esos 3 años, estudia esos libros, aprende de los sabios, ¿verdad? Entonces, es lo que hacemos nosotros en nuestros centros de estudio. Como estamos aquí ahorita, es como si estuviéramos aquí en esa cueva y estamos estudiando, estamos aprendiendo de lo que compartimos todos, ¿verdad? Así de sencillo. Pero aquí hay un punto muy interesante que dice que Abraham, fíjense bien, no recibió el conocimiento así por milagro, por arte de la divinidad, no. Dice que alcanzó ese conocimiento por la observación y el razonamiento. La observación y el razonamiento. Entonces aquí entra directamente lo que es la meditación, ¿sí? Por medio de la meditación observamos nos observamos a nosotros mismos principalmente y razonamos. Entonces,
así es como lo adquirió Abraham, este conocimiento, no nomás porque le llegó del cielo, sino porque por la observación y el razonamiento, ¿verdad? Y aquí el estudio nos muestra otra vez que el ego aquí otra vez juega un papel muy importante, porque vemos que Nimrod, el rey, el ego de Babilonia, ¿verdad? De ahí surge Terah, el padre de Abraham, y de Terah surge Abraham. Entonces, la raíz de todo esto es el ego, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que Abraham pasa por una etapa difícil para entender eso, entender cómo el ego es el que nos está dando esta energía para crecer, ¿no? Para elevarse en conciencia. Entonces, ya cuando llega Abraham a entender que el ego puede llegar a ser, deja de ser destructivo, puede ser constructivo por medio de cambiar la intención del deseo. Fíjense bien. O sea que cada deseo que tenemos puede tener dos intenciones, ¿sí? Yo puedo tener un deseo con la intención de ayudar a mi prójimo. Ese es un deseo, esa es una intención altruista, ¿verdad? De misericordia. Pero ese mismo deseo, ¿sí? Si yo aplico la intención de satisfacerme a mí mismo sin ayudar a nadie, nada más yo voy a disfrutar de este deseo, entonces la intención es egoísta. Fíjense bien, entonces aquí vemos que que llegamos, perdón, llegamos a un punto en que podemos observar nuestros deseos y determinar con qué intención vamos a llevar a cabo ese deseo. Vamos a tener ese tiempo, ese momento de decidir y decir, bueno, mi intención es el ayudar a mi prójimo, ¿sí? O mi intención es, pues, pasar un rato a gusto y nada más yo y no me importan los demás. Sí, entonces llegamos a ese punto, esa es la parte importante aquí, de que podemos diferenciar cuál es la intención de nuestros deseos, ¿verdad? Entonces, posteriormente vamos a ver que eso nos lleva a una comprensión gradual, como dice aquí el estudio, que solo la intención y no los deseos sobre los cuales no tenemos ningún control es la base sobre la cual estamos construidos. ¿Sí me explico? Es decir, que para trabajar con nuestros deseos hay que observar, hay que razonar en la intención. Y eso es muy interesante porque si yo me voy a comprar un carro, deseo comprarme un carro, bueno, ¿con qué intención me voy a comprar este carro? ¿Sí? Si nada más es para un servicio, para mi trabajo, entonces ¿para qué compro un carro tan caro? Bueno, no sé. Se aplica en todos los deseos esta observación de la intención que tenemos con nuestros deseos. Ahorita vamos a ver enseguida. Déjenme pasar a la siguiente página. Vamos a ver aquí que Abraham dice, no he visto al Creador. Lo que se estaba comentando hace un ratito. Es decir, que nosotros, si llegamos a desarrollar la conciencia de Abraham, si aplicamos todo este conocimiento, toda esta observación de nuestros deseos egoístas, todo este cambio de intención, cambiamos la intención egoísta por una intención altruista y llegamos a alcanzar la conciencia de Abraham, que
no, aún así no vamos a ver a Dios, no vamos a lograr ver a Dios. ¿Por qué razón? Aquí nos explica. Sí, porque, déjenme ver, a ver si es en la siguiente página. No, no es. Bueno, está aquí. Porque la conciencia de Abraham corresponde a la Séfira Binah. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? Sí, Binah es la luz de misericordia. Si alcanzamos la conciencia de la misericordia con Abraham. Pero hay otros niveles, hay otro nivel enseguidita superior, que es, como dice aquí, la luz de Jogma. ¿Sí? Es la luz de la vida, la luz de la sabiduría. ¿Sí me explico? Es decir que hay niveles superiores al de Abraham. Entonces, este nivel sí nos revela mucho del Creador, pero no nos lleva a Él, no nos conduce hacia el Creador en sí, porque faltan niveles superiores. Ok, entonces en la siguiente página vamos a ver una historia de, perdón, de cómo Abraham se va rebelando en contra de esas tradiciones, en contra de ese ego. En este caso, vemos, se cuenta aquí el Midrash, que el Abraham fabricaba ídolos, ¿verdad? De los dioses que se adoraban en ese entonces. Y un día deja a Abraham al cuidado de la tienda, que le dice que cuide de los dioses, ¿no? Mientras él regresa. Y Abraham busca la manera de que la gente no compre los dioses. Él ya está en contra. Fíjense cómo se revela, ya sale esa fuerza que se enfrenta ya a la ideología de personas, ¿no? De un pueblo entero, ¿sí? Se revela en contra de esto, ¿verdad? Entonces, cuenta aquí la historia que entra una mujer con una ofrenda de harina, un plato con harina, que le lleva a los ídolos. Y entonces a Abraham se le ocurre quebrar todos los ídolos. Agarra un hacha y los quebra todos y deja el más grande. Y cuando llega su padre le dice que qué pasó, ¿no? ¿Por qué están todos quebrados? Y Abraham le dice, es que el ídolo, llegó una ofrenda, le trajeron una ofrenda a los ídolos de harina y todos se querían comer la harina al mismo tiempo. Entonces se enojó el ídolo más grande y los quebró a todos. Y el papá le dijo, ¿estás loco? Le dice, si los ídolos ni hablan, ni pelean, nada. Entonces ahí Abraham le dice, bueno, entonces, ¿por qué le presta servicio a los ídolos y ni siquiera hablan, ni actúan, ni nada, ni piensan? Entonces, esa es una forma de rebelarse en contra de una ideología de ese entonces. Les voy a comentar que aquí tiene fama el grado de Genián. Es conocido así, el Genián es conocido porque se manifiesta de esa manera, así como que se revela en contra de todo, ¿no? Y no el Yamín, pero sí el Genián. El Genián tiene esa fama de que discute, alega, pregunta, ¿verdad? Así como ustedes pues también están preguntando, así como hace rato Lidia, bueno, por cómo es que Abraham escribió ese libro, ¿no? Entonces hacen ese tipo de preguntas los genianes. Y así Abraham enfrenta a la gente, ¿no? Entonces vemos que Abraham empieza ya a enseñar a la gente, empieza a hablar con la gente, así como ustedes ya cuando platican con las personas que no están, ¿verdad?, dentro de institución, pues ya hablan y ya les dan a ustedes una explicación sobre alimentación, sobre X temas de los que hemos visto. Ya ustedes empiezan a enseñar también, ¿no?
Entonces vamos a la siguiente página, estamos avanzando un poco rápido. Entonces, ¿por qué se da esa fuerza, esa fuerza ya de debatir, de preguntar, de enseñar? ¿Por qué? Porque ya se despertó en ustedes, en la persona, ya se despertó esa fuerza altruista, esa fuerza que nos impulsa a compartir lo bueno, que nosotros ya sabemos, que ya hemos aprendido, experimentado, y corresponde otra vez con la Sefirá de Binah que tenemos aquí arriba en el árbol de la vida, ¿no? Entonces ya se despertó esa chispa de altruista en cada uno de ustedes y de todos nosotros, porque todos somos yamines, ¿verdad? Seguimos siendo yamines todos, Getuls, etcétera. Entonces hay que aprovechar esa chispa que ya se despertó, nos ha llevado a este punto, a este nivel de la vida en donde estamos ahorita, y ya no retroceder, ya no ir para atrás, sino para adelante, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Y otra vez aquí vemos que hay dos fuerzas, como dijimos aquí en el árbol de la vida, es una fuerza de otorgamiento y otra fuerza de egoísta, la línea derecha y la línea izquierda, que siempre están interactuando. Siempre la línea izquierda quiere dominar, siempre, ¿verdad? Esas fuerzas están dentro de uno constantemente, ¿no? Y sobre eso estamos trabajando. Entonces nos vamos a la siguiente página. Es interesante la historia porque entonces el rey, viendo que, bueno, manda a llamar a Abraham, ¿verdad? Viendo todo esto que ha hecho Abraham. Y sucede que cuando Abraham llega al palacio, el rey está sentado. Entonces todos los súbditos él tenía que hacer reverencia al rey. Es decir, estamos haciéndole reverencia a nuestro ego, fíjense bien. Pero Abraham no quiso hacerle reverencia. Se enfrentó a su ego, fíjense bien. Y le dijo así delante de los nobles, le dijo que no eres, así le gritó, como dice aquí abajo, no eres Dios, tú no eres Dios. Fíjense, se enfrentó al ego de esa manera. Dijo, tú no eres Dios. Pero ahorita vamos a ver que no, que Abraham no pudo contra el ego. Fíjense bien. No, porque ya una vez lo dijimos así de esa manera, que Dios creó tanto la tendencia al mal como la tendencia al bien. Tanto el ego como la misericordia son creaciones de Dios. Es una manifestación de Dios, no es Dios mismo, pero Dios se está manifestando ahí en el ego y en la misericordia, porque Dios se manifiesta en todo, en todo. Muy bien, entonces Abraham aquí quiso enfrentar al ego y dijo, no, tú no eres Dios. Y vamos a ver las consecuencias. Entonces el rey mandó encarcelar a Abraham. Vamos a la siguiente página. Entonces Abraham es arrojado a un calabozo, a una cárcel, ¿verdad? Durante 10 años. Entonces aquí vamos a ver que esa cárcel la vamos a vivir todo ser humano, en donde nos rebelamos contra nuestro ego, pero no podemos entender que el ego es parte de este mecanismo de la vida, que es parte de la evolución. Entonces nos cuesta trabajo entender eso y ahí es donde estamos en esta prisión, observando, analizando, razonando sobre el ego. Pero vemos que no llega a un razonamiento, a un entendimiento, ¿sí? Vemos que inclusive aquí en la página, no, aquí no, bueno, en la siguiente página llega estoy avanzando un poquito, sí,
terminar pronto. Llega la madre de Abraham, pero no lo veo aquí. Déjeme ver si está en la siguiente página. Tampoco. Entonces Abraham sigue en la cárcel, ¿no? Aquí está. Bueno, entonces, como no pudo convencer el rey a Abraham, ¿verdad? De que se retractara de lo que dijo, ¿no? Entonces lo manda a ejecutar y manda poner un horno para matar a Abraham con fuego. Entonces aquí es algo muy interesante. Aquí nos dice el estudio que la muerte así natural, es cuando nos apartamos de la luz, nos apartamos de Dios. Estamos hablando no de una muerte, perdón, si lo dije mal. O sea, cuando nos apartamos de la luz, nos alejamos de Dios, se considera muerte. No que pasamos a otra vida, ¿no? Sino que nos alejamos de Dios. Pero en este caso, si la muerte es por fuego, es cosa interesante. Dice que el fuego simboliza a esa luz en exceso que se ha recibido, que recibió. O sea, es decir, Abraham recibió tantas cosas, ¿sí? Que es decir, si tú recibes dinero, tienes un negocio, tienes todo lo que quieres en la vida, no te falta nada. Entonces, llega un momento que es tanto lo que tienes que eso te puede quemar, esa cantidad de bendiciones o de luz. Puedes caer ahí en una tentación que te haga volver por decir, otra vez actuar con intenciones egoístas, ¿no? Entonces es la manera en que Abraham iba a ser ejecutado por el fuego, sí, que simboliza otra vez, como vemos aquí, bueno, un personaje que tiene todo y que puede llegar a caer en tentación, ¿verdad? Entonces vamos a ver, bueno, aquí aparece la madre de Abraham, que es su mismo ego, de donde se nutre él, que le dice que si podría Abraham retractarse, ¿no? Le dice, no te inclinarías ante Nimrod solo una vez y él te perdonará, mi querido hijo. Pero Abraham no quiere inclinarse ante Nimrod. Dice que no. Está en contra del ego todavía Abraham aquí. Sigue en contra, sigue rebelde, ¿no? Y en la siguiente página, como Abraham no acepta, entonces ya lo llevan al horno. Ahí está, ya prepararon su horno y todo. Lo están metiendo al horno. Acuérdense, el horno ese es nosotros mismos como lo podemos ver así, como que nos estamos ahogando, quemando en ese horno que nosotros mismos nos construimos con tantas cosas que tenemos en la vida que es en exceso, ¿verdad? Entonces, que Abraham no puede contra esa luz que lo está quemando, contra esa tentación de tantas cosas que tiene, no puede. Entonces, lo que hace él es rezar, ¿verdad? Pedirle a Dios que lo ayude. Entonces, aquí vemos algo muy interesante que lo que preguntaba bueno, la persona que no me acuerdo su nombre, que si podemos dominar al ego, miren. Entonces aquí Abraham no pudo con su ego. Era tantas las cosas que tenía que él sentía que iba a caer en tentación, cualquier momento iba a caer en tentación y perder todo lo que había ganado. Entonces lo que hizo es pedirle a Dios que lo ayudara, ¿sí? Rezando, como dice aquí, ¿verdad? Entonces Dios sí se presentó y ayudó a Abraham
y él hizo que el fuego no lo quemara, ¿verdad? Entonces sale de ese horno vivo y pues no lo creían ahí, ¿verdad? El rey Nimrod no lo creía y le pregunta, ¿por qué estás vivo? Preguntó Nimrod, ¿verdad? Y dice Abraham, Dios, el que ha creado los cielos y la tierra y de quien te has burlado, me salvó de la muerte, ¿no? Entonces, es lo que aplicamos nosotros también en nuestra vida. Cuando vemos que ya no podemos, pues entonces es cuando le acudimos a Dios, ¿verdad? Para que nos ayude. Ok. Entonces, inclinan ante Abraham el rey y todos los súbditos ahí, y Abraham le dice que no se inclinen ante él. Dice que se inclinen hacia el Creador, la cualidad de otorgamiento, la luz que se revela dentro de ti, ¿verdad? Eh, que se inclinen ante el Dios viviente, no ante él. Abraham sale bien de esta prueba, pero resulta que todavía él tiene que llegar a encontrar su ego en lo más profundo. Entonces, para ello es cuando conoce a Sara, se casa con Sara, con su sobrina, entra otra mujer aquí en la historia, y vamos a ver otra vez que la mujer es el deseo egoísta que está dentro de uno, ¿verdad? Tanto sea dentro de una mujer como dentro del hombre. Estamos hablando de los dos, del hombre y de la mujer. Vamos a ver que la mujer es la que conecta, y así literalmente. Estamos hablando de la mujer literal, la esposa de Abraham. Es la que lo conecta a la tierra, porque Abraham, como varón, como hombre, ¿verdad? Dijimos que los niños son son el deseo de dar y las niñas son el deseo de recibir, ¿verdad? Entonces, Abraham, el hombre, no vibra con ese deseo de recibir, y la mujer sí. Pero fíjense entonces cómo la mujer se conecta a través de Abraham, ¿sí? Sara se conecta a través de Abraham con el Creador. Entonces, es como Sara se hace inclusive profeta, que según esto llegó a ser una profeta mayor que Abraham. Pero Sara le da esa cualidad a Abraham, esa cualidad de que la mujer tiene con esa conexión con la tierra. La mujer está conectada a la tierra, a ese mundo físico, a ese mundo real. Y el hombre está más conectado con lo espiritual, digamos de esa manera. Entonces la mujer aterriza al hombre, lo aterriza, ¿sí me explico? Entonces ahí complementa ese deseo de Abraham, la mujer le da ese complemento, y entonces el deseo de Abraham se hace completo, porque se conecta a través de la mujer, se conecta con la tierra, con el deseo de recibir. Entonces, recuerda cuando hablamos del número 7, como el número 7 corresponde a un deseo perfecto, ¿sí? Porque el 7, como está escrito, como el símbolo, ¿verdad? La línea de arriba conecta los dos extremos, la misericordia con el juicio, y la línea que baja va al centro, que es la síntesis de estas dos cualidades, misericordia y juicio. Entonces, Sara viene a hacer eso, viene a conectarse con Abraham para encontrar esa síntesis que los va a llevar hacia esos niveles superiores de conciencia, ¿verdad? Entonces esto es muy bonito, muy interesante, cómo es que hablar de la mujer interna que llevamos todos es hablar del deseo de recibir. Dentro de mí existe un deseo de recibir, pero hablar de la mujer como es, la mujer en sí, es la que nos hace
nos aterriza, nos dice, bueno, antes estás enseñando puras teorías, pero en la práctica no haces lo que dices. Entonces la mujer es la que nos aterriza y nos dice, no, tienes que primero poner en práctica lo que estás enseñando y entonces sí vas a poder enseñar, ¿verdad? Se me hizo muy bonita esta parte, ¿no? Entonces vemos que Abraham ya se conectó con Sara y ahora se hace maestro, entonces ya puede enseñar, ya no teorías, ya enseña la práctica, ¿no? Que es lo que estamos aquí todos, ¿verdad? Y se complementa ya su alma, por decirlo así, ¿verdad? Con su deseo altruista, se junta con su deseo egoísta y lo usa para ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces después vemos que Abraham, Dios le dice que se vaya de su tierra. Entonces Abraham, sabemos que según la Biblia, salió de Babilonia y se fue a Egipto, vivió en Egipto también. Entonces él en su viaje enseñó todo lo que él ya sabía sobre el Creador, sobre un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero aquí vemos que hay una contradicción, una controversia de que se habla de que Abraham formó la nación de Israel con toda esa gente que lo seguía, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es así. Abraham se fue a enseñar a todo el mundo, ¿sí? Entonces todo aquel que lo seguía formaba esa nación de Israel, que quiere decir, aquí lo estamos viendo, Israel se divide en dos palabras. Una es Yazar, que quiere decir directo, y él, que en hebreo es Dios. Yazar y él, o sea, Yazrael, por decirlo así, ¿no? Yazrael. Entonces, eso significa, quiere decir directo a Dios, directo al Creador. Entonces, todo ser humano que seguimos estas enseñanzas de Abraham, que aprendemos a observar nuestros deseos, que aprendemos a separar la intención de nuestros deseos para hacerlos, nuestros deseos egoístas, hacerlos altruistas. Toda persona somos el pueblo de Israel, somos la nación de Israel, porque estamos trabajando para Dios. Estamos directo al Creador, directo a Dios. Entonces no es cierto que Israel es un pueblo elegido y que nada más ellos, no, es todo ser humano que sigue estas enseñanzas, ¿verdad? Bueno, entonces en la siguiente página vemos que Abraham deja su país, le dice Dios, ¿verdad? Deja tu país, tus familiares y la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Entonces emigra Abraham, como les decía, enseñando en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Aquí vemos que Abraham había guardado, no me trajiste nada. Abraham había guardado algunos deseos egoístas todavía muy grandes que no los podía enfrentar todavía. Aquí vemos que todavía tienen que enfrentar a esos deseos egoístas. Vamos a ver más adelante. Y que, bueno, volviendo a esta página, que así nosotros mismos vamos a enfrentar situaciones constantemente, enfrentar a nuestro ego. Si ahorita creemos que ya lo tenemos controlado, en el futuro va a manifestarse otra vez y vamos a tener que volver a trabajar contra el ego, o no contra él, como dijimos, sino usándolo cambiando la intención, ¿verdad? Usándolo para una intención altruista, ¿no?
ya, creo que esta es la última. No, todavía nos quedan unas. Entonces Dios le promete a Abraham que lo hará una gran nación y lo bendecirá y engrandecerá su nombre. Entonces aquí vemos que gran nación no se refiere a un pueblo, se refiere a que una persona que ya está en este sendero de la iniciación es grande, no es una nación, es que es la persona en sí que se hace grande. ¿Por qué? Porque ya está trabajando en este sendero de la iniciación. Y las bendiciones, vamos a ver que no tiene nada que ver con lo material. Si yo estoy bendecido por Dios, no tiene nada que ver con lo material, porque es muy común decir una persona que le va bien, que tiene dinero, X, posición económica, que está bendecido por Dios, pero no es así. Aquí estamos viendo que las bendiciones son relacionadas con esa intención, con esa conciencia de ayudar, de altruista, ¿verdad? Entonces vámonos a la siguiente página y vemos cómo Dios bendice a Abraham, ¿verdad? Es lo que ya hablamos ahorita. Vamos a la siguiente. Entonces, todavía le falta a Abraham algo muy fuerte que dice aquí el Midrash, que le dice Dios: te libero de la obligación de honrar a tu padre. Puedes dejarlo sin pensarlo dos veces. Tu padre y tu hermano, quienes parecen muy amigables, en realidad están tramando planes malignos, están planeando asesinar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que otra vez el ego vuelve a salir, pero ya Dios le dice a Abraham que se libere, que ya no lo escuche a ese ego que todavía persiste, ¿no? Entonces, a este punto, de alguna manera, Abraham se libera de ese apego, de ese que tiene con su ego todavía, ¿no? Y ya por último nos dice aquí, déjenme ver si es sí, creo que es la última. No, todavía nos queda una. Bueno, aquí dice que el Creador no le revela a Abraham, no le dice hacia dónde va, a dónde llegará al final de su viaje. Le dice que salga de su tierra, pero no le dice a dónde va a ir. Entonces Abraham obedeció. Entonces llegó un momento en que así también nosotros tenemos que hacer las cosas por obediencia a las leyes, ¿verdad? Sin inclusive saber hacia dónde vamos. Y aquí vemos en la siguiente lámina que Abraham no le hizo ni una sola pregunta a Dios. Sí, Dios le dijo: sigue, sal de tu familia, sal de tu tierra, y le dijo: sal y ve a enseñar, y nunca le dijo a dónde iba a llegar, y Abraham nunca le preguntó, nunca hizo ni una sola pregunta, ¿verdad? Como por decir, ¿cuánto tiempo tomará mi viaje? Entonces va a llegar un momento en que nosotros también, a un cierto nivel de conciencia, no estoy seguro si es a nivel de Gagpa o de gurú, no sé, que también nos digan: tienes que tienes que hacer esto y esto y esto, pero que no vamos a preguntar por qué y eso en qué me beneficia, ¿no? Sino que ya vamos a estar en un sendero, en una línea, como ahí se aplica el concepto que nos dice el gurú en la ceremonia cósmica, cuando dice que lo dijo Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces tenemos que llegar a ese punto, a decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Eso es lo más, es muy grande eso, muy profundo, ¿no?
Y ese ya sería el final. Si cuando ya Abraham llega a ese nivel de conciencia donde ya no duda, no tiene dudas, él hace lo que el Creador le dice, no pregunta, ya entendió a su ego, ya trabaja con su ego, trabaja con su Sara, y entonces él ya va en un camino ya más avanzado de conciencia, ¿verdad? Y nada más ya por último les quiero decir que la Biblia está considerada como incompleta, no está terminada, no nos dice todo, a dónde vamos y qué vamos a hacer, no. Entonces, por esa razón hay puntos en que ahí entra la Cábala con Q, que nada más ciertas personas, los que merecen, ya están en cierto nivel de conciencia, es a quienes se les dice todas estas cosas, ¿no? Ok, vamos a cerrar entonces aquí la pantalla y tenemos un tiempecito para hacer preguntas, comentarios y entonces abrimos el micrófono. Si el que guste participar, adelante, porque no los vemos a todos, ¿verdad? Abra su micrófono y el que guste participar, adelante, por favor. Maestro, es un tema muy interesante, fascinante. Me encanta poder aplicar todas estas historias personalmente, ¿no? Es ver las cosas con un otro, no sé, con otro cristal. Se mira diferente completamente a una simple historia bíblica, a una simple historia. Es más, estudiando la Biblia, yo nunca me había fijado en estos detalles de Abraham. Está muy bonito. Gracias. Sí. ¿Les puede servir para las relaciones de pareja todo esto? Pues yo, más bien es con la relación con el todo y con todo, con uno. No es específico de pareja. Pero es lo más cerca que tenemos siempre. Pues usted. Usted, la verdad. A mí me resulta un poco difícil la comprensión porque sí como está todo vinculado con aspectos como de la Biblia y todo eso, me genera un poco de confusión. Yo creo que voy a releer todo nuevamente y pues eso es lo único que puedo decir porque sí, siento que muchos simbolismos que se me escapan, al menos a mí, sí, muy interesante, pero me resulta que no puedo desligar otros aprendizajes, ¿no? Entonces, pues hay que trabajarle y hay que seguir estudiando, ¿no? Entonces, corrijo, no la relación de pareja de ambos sexos, la relación entre seres humanos. ¿Le sirve? Sobre todo en la relación con uno mismo, pienso. Pues sí, eso es con la primera persona y uno luego con el exterior. Sí, adelante, parece que la responsable general María parece que pidió la palabra, adelante. Ya habló. No, comentaba que Buenas noches. con la relación con uno mismo, ¿no? Vas hacia uno mismo, pero de ahí trabajar y mejorar las relaciones con los demás. Sí, el que guste tomar la palabra, adelante, abra su micrófono. Ya vamos a poner un tubo donde sale el desagüe del aire acondicionado. Y la idea es que lo apliquen en la forma que a ustedes les
funcione. ¿Sí? Cómo controlar su ego, cómo controlar a su niño, a su niña, y cómo reflexionar para que toda esta problemática que vivimos en estos tiempos la podamos ir salvando. ¿Sí? La idea es eso, que aclaremos un poquito más con todo este conocimiento nuestro proceso de desarrollo de nuestra propia conciencia y lo apliquemos hacia lo que nos ocupe y por lo que estemos pasando. ¿Sí? Ajá, yo tengo una pregunta. Cuando Abraham destruyó los ídolos y dijo que ellos solitos se habían matado entre ellos, ajá, los ídolos y los que ellos no hacen todo eso, ¿cómo lo puedo aplicar para saber de mi ego y de mis... ¿Qué son los ídolos en mí? Esos conceptos que tienes sobre la moda, sobre los conceptos que tiene de los lujos, sobre los conceptos que tiene de la calidad de vida. Observe. Pero Gracias. Sí, vamos bien. Sí, bueno, en general, María Jurado, sí, ahí se refiere a la creencia de en esos tiempos. Sí, a la ideología, ¿verdad? De esa época. Acuérdese que anteriormente había politeísmo, es decir, se creía en muchos dioses, pues, en diferentes dioses. Es más que nada eso, ¿no? Y Abraham enseñó que hay un solo Dios. Entonces, actualmente, por ejemplo, en la India hay miles de dioses ahí en la India. Sí, más que nada a eso se refiere, ¿no? Que si todavía hay gente que adora algunos ídolos, bueno, pues a lo mejor ya no es tiempo ahorita, ¿verdad? De estar todavía en esos adoración de ídolos. Ajá, pero actualmente se adoran, por ejemplo, futbolistas, basquetbolistas y Eso sí. cantantes de rock. Facebook, Instagram, Ajá. YouTube. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Yo tengo una pregunta. A ver, adelante. Al final, cuando Nimrod reconoce que Abraham fue muy bueno, que se salvó del horno, y entonces él se quiso postrar enfrente de Abraham. Cuando Nimrod se quiso postrar enfrente de Abraham, y Abraham le dijo que la gloria no es de él, que es para el Dios. El Dios en este caso significa que ¿quién es el Dios entonces aquí? Si Abraham es el otorgamiento y Nimrod es el ego, ¿quién es el Dios? Bueno, acuérdese en la historia, Dios bajó a salvar a Abraham. Dios es Dios. Dios es esa fuerza altruista, esa fuerza creadora, esa fuerza es el todopoderoso. Ok, es entonces Nimrod y es Abraham también. Porque si Nimrod es el egoísmo y Abraham es el otorgamiento, sí. Entonces él es el creador, o él es el creador de esos otros dos. Sí. ¿Qué pregunta hace? Sí, pues, o sea, Dios creó todo, es el creador, Él creó el egoísmo y el altruismo. Las dos cosas son creaciones de Dios. Sí, pero Abraham simboliza a nosotros, a usted y a mí,
que nosotros no tenemos esa conciencia. Precisamente estamos desarrollando esa conciencia de que el bien y el mal son creaciones de Dios. Los dos, existen los dos, y que son necesarios. El egoísmo y el altruismo son necesarios para crecer en conciencia. O sea que ese es el mecanismo que Dios creó para que nosotros subamos en conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿me explico? No sé, a ver. Y al final se unen. Ujú. No es bueno ni es malo, es el ser. Y todos Ajá. tenemos esencia divina. Nada más que hay que ir descascarando y ir encontrando ese proceso. Por eso las relaciones humanas son tan complejas. Bueno, Gracias, sí, Dana. gracias. Sí, antes de retirarnos, les pido por favor, el que guste dejar su nombre para su asistencia ahí en el chat, y los que son nuevos, si gustan dejar su nombre y número de teléfono para mandarles la invitación para la siguiente reunión, ahí lo pueden poner en el chat. Y también Muchas gracias, muy respetable. de nada, aquí estamos. Tenemos reunión, estudio la siguiente semana, el día 17, jueves 17, y ya después agarramos vacaciones hasta enero 7 regresamos, ¿ok? Entonces, si no hay más preguntas, pues vamos a... Yo tengo una pregunta. Oh, sí, Yo tengo una adelante. pregunta. Adelante. Todavía hay libros académicos, disculpe. ¿El libro qué, perdón? Todavía hay libros académicos. O ya, ya no se prestan. No, es que no escucho bien la palabra. ¿Cómo dice? Muy recitable. Académicos. Libros Académicos, o sea, con escritura académica. Sí. Académicos. Se refiere al lenguaje, ¿no? Ajá. Así, todavía hay libros todavía así para poder leerlos en propio lenguaje. Para traducirlos después, porque es muy difícil. Sí. Y aquí se perdió ese idioma. Miren, hay un libro que se conservó por el material de que está hecho. Es un material como si fuera porcelana, así, placas de porcelana, así como mármol, así. Se conoce como el libro de Dion, no me acuerdo cómo se escribe Dion, pero miren, ese libro es el que se conserva, con una escritura antigua, ¿ok? Entonces, hay una vidente, una psíquica llamada Madame Blavatsky. Rusa. Sí, es una mujer rusa. Bueno, ya existió, ya murió, ¿verdad? En los años, en los 800. Ella hizo una traducción de ese libro. Sí, y está, pero ya está en español. No, si usted lo quiere leer en el idioma original, pues no va a poder, ¿verdad? Entonces, mire, Octavio, déjeme ahí su número de teléfono y yo se lo mando ese libro. Yo lo tengo. Se lo puedo mandar en PDF, a ver si se lo puedo mandar en PDF. Y es muy esta mujer, la Madame Blavatsky, hizo unos libros tremendos, que hay que estudiarlos. Quiero hacer un comentario. Sí, adelante. ¿Quieren ver dónde se sintetiza todo este conocimiento? Lean la bibliografía del doctor Serge Raynaud de la Ferrier, 99 libros. Los tienen ahí en la web. Y esa es una síntesis de todo este conocimiento de muchas eras. Y esto es actualizado ya la era del Aquarius, ya de aquí para adelante. Y que ya no es de creer, ahora ya es de saber. ¿Sí? Y el sublime hermano mayor, que es práctico, es una gente que la teoría la hace realidad, lo realizó en vida. Yo les sugiero que si quieren se documenten con el sublime hermano mayor, doctor José Manuel Estrada Vázquez, y el sublime maestre avatar, doctor Serge Raynaud de la Ferrier. Tenemos ahí una biblioteca como para 2,500 años. ¡Wow! Bueno, ¡Wow! entonces, si no hay más preguntas, no sé, comentarios, vamos a proceder a cerrar ya los trabajos.
Ok. Sí, muy Muchas bien. gracias a todos. Sí, gracias a todos. Y le vamos a pedir, aquí estoy viendo al reverendo Gagpa Eduardo, si nos hace favor de cerrar los trabajos, como siempre nos ha acompañado. No sé si está el reverendo Francisco Barrera, porque también dijo que iba a estar aquí. No lo No, veo. ahora no vino. Entonces, bueno, déjeme apagar ya la grabación. Vamos a apagar la grabación.